Fuentes de riesgo. Los accidentes son el resultado de la exposición a los riesgos. Se entiende por riesgo aquella situación que supone una amenaza para la vida o la salud de las personas. También existen riesgos contra los objetos y el medio ambiente. Hay riesgos que se producen siempre que existe una interacción entre un ser humano y una máquina, del tipo que sea. Sin embargo, los robots presentan riesgos muy específicos y de distinto origen. Errores humanos, errores de control, accesos no autorizados, fallos mecánicos, fuentes medioambientales, sistemas eléctricos, instalaciones incorrectas. Errores humanos. Los errores humanos son probablemente la principal causa de los accidentes asociados a los robots. Los errores humanos tienen diversas causas, desde usos incorrectos a errores de programación, pasando por un mantenimiento deficiente. Dos de los más comunes son errores de control remoto, confiarse en exceso con los movimientos del robot. La mayoría de los robots incluyen una consola a distancia, llamada Teach Pendant, o consola de aprendizaje. La consola de aprendizaje permite al operario mover manualmente el robot y programarlo. El peligro surge cuando un operario aprieta el botón equivocado o mueve una palanca en la dirección incorrecta. El mayor error humano es confiarse en exceso y bajar la guardia con los movimientos del robot, lo que a menudo lleva al operario a trabajar en posiciones peligrosas en las cercanías del manipulador. Errores de control. Los errores de control suelen afectar al controlador del robot y a la larga afectan a los movimientos del manipulador y de los efectores finales. Los controladores son complejas piezas electrónicas que son susceptibles a los errores de software y a las interferencias de las fuentes electromagnéticas o de radiofrecuencia. Dentro de los errores de control se incluyen también los fallos de los sistemas hidráulicos o neumáticos, o de cualquier otro aparato de la célula. Accesos no autorizados. Aunque la zona externa del perímetro de la célula presenta ciertos riesgos, la más peligrosa es el área del interior del perímetro. La entrada a la célula solo debería permitirse a personal autorizado y cualificado. Por otro lado, cuando un operario o programador se encuentra en la célula, no debería permitirse la entrada a ninguna otra persona. Esa persona podría situarse en una zona peligrosa o distraer al operario o programador, desconcentrándole de la tarea que tiene entre manos. Fallos mecánicos. Muchos peligros surgen tras largos periodos de tiempo, a consecuencia del desgaste normal de las piezas móviles o de un mantenimiento inadecuado. El daño gradual suele pasar desapercibido hasta que se produce un fallo total. Accidentes repentinos e inesperados pueden ocurrir a consecuencia de un fallo mecánico a largo plazo. Fuentes medioambientales. Las numerosas tareas que realizan los robots industriales requieren otros equipos y materiales. Algunos trabajos de soldadura requieren determinados gases. Los trabajos de corte pueden necesitar un líquido de base acuosa para enfriar la herramienta de corte. Gases, líquidos y otras sustancias junto con los subproductos que generan suponen una amenaza para el medio ambiente. Estas amenazas van desde el contacto o la ingestión a la inhalación de sustancias tóxicas. Fuentes de sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos son también fuentes de riesgo. Los sistemas eléctricos no solo acarrean riesgos de descargas eléctricas, también pueden provocar incendios en caso de sobrecarga. Las pequeñas fugas de los sistemas hidráulicos pueden provocar tropiezos y caídas al personal. También el uso de aceite hidráulico inflamable acarrea riesgo de incendio. El uso de aire comprimido en un sistema neumático proyecta partículas y vapores en el aire, poniendo en peligro las vías respiratorias y la vista. Distribución e instalación inadecuados. Una incorrecta distribución de la célula robótica es otra fuente potencial de riesgos. Instalar sistemas de control dentro del área máxima del manipulador es un ejemplo de mala distribución. También una incorrecta instalación del manipulador, el controlador y demás aparatos plantea posibles riesgos.
La distribución de tubos hidráulicos sin protegerlos debidamente de los movimientos del manipulador y del efector final es un ejemplo de instalación incorrecta. Normas relativas a los robots, nuevos y reacondicionados. En el mundo existen cientos de empresas que fabrican o reacondicionan robots industriales. Todos los robots, con independencia de la empresa fabricante o de su lugar de origen, deben cumplir con una serie de normas de seguridad. Estas normas prevén distintos métodos de protección. La protección es el acto de resguardar a personas o cosas de los peligros. En Estados Unidos, la OSHA, Occupational Safety and Health Administration, recomienda robots y sistemas robóticos que cumplan con las directrices de seguridad establecidas en la norma ANSI/RIA R15.06. Las organizaciones de seguridad de otros países recomiendan robots que cumplan con la ISO 10218, que es la norma de la Organización Internacional de Normalización para la Seguridad de Robots. Normas relativas a la instalación de los robots. Lo más habitual es que los fabricantes de robots se limiten a venderlos. Existen otras empresas especializadas, integradoras de robots, que compran el robot, lo combinan con otras máquinas y formas de automatización y lo instalan en una célula para las empresas usuarias. La instalación de los robots también está sujeta a una serie de normas de seguridad. En Estados Unidos, estos requisitos son también establecidos por la misma norma ANSI/RIA que regula a los fabricantes. Normas de protección. El propósito de las normas de protección es garantizar la desaparición de los riesgos potenciales dotando a los robots de un diseño adecuado con independencia del fabricante. Si no es posible eliminar el riesgo, se habilitarán las debidas protecciones. Si no es posible eliminar el riesgo ni habilitar protecciones, se procurará alertar mediante advertencias. El uso de electricidad en el robot es un ejemplo de riesgo que no puede eliminarse mediante el diseño. Dado que no es posible eliminar el riesgo eléctrico, el fabricante aísla casi todos los componentes eléctricos en un armario. Es habitual utilizar protecciones adicionales, como candados, para evitar accesos no autorizados. Los fabricantes suelen disponer signos de advertencia para indicar el tipo de peligro que evita la protección. Las advertencias deben colocarse cuando no es posible eliminar el peligro ni habilitar protecciones. Métodos de control y protección. Los fabricantes e integradores de robots utilizan numerosos métodos y dispositivos para proteger de los peligros. El tipo y número de protecciones utilizadas para proteger al personal de los peligros depende de la gravedad y la probabilidad del posible accidente. Veamos unos cuantos dispositivos y métodos de protección, junto con los requisitos que la norma ANSI/RIA establece para ellos. Requisitos de la barrera. Según un refrán inglés, las buenas verjas hacen buenos vecinos, y no es menos cierto que una buena barrera es una excelente protección contra los riesgos de los robots. La barrera debe estar fabricada de un material capaz de resistir los movimientos del robot y cualquier condición medioambiental que presente la tarea. También debe haber un elemento que fije la barrera a la estructura segura. La barrera debe situarse a menos de 0,3 metros, 12 pulgadas, por encima del suelo, y alcanzar una altura mínima de 1,5 metros, 60 pulgadas del suelo. La distancia a la que se instala la barrera de un peligro depende del tamaño de sus aperturas. Una barrera con aperturas de 22 milímetros, 0,87 pulgadas, permite que un hombre introduzca el dedo. Una barrera con una apertura de este tamaño debe estar a una distancia mínima de 166 milímetros, 6,5 pulgadas del peligro. Una barrera cuyas aperturas son lo suficientemente amplias como para que quepa el brazo y la mano de un hombre debe estar a una distancia mínima de 915 milímetros, 36 pulgadas del peligro. Interbloqueo. Algunas partes de la barrera, como las puertas de acceso, tienen como propósito permitir la entrada de personal en la célula. Para garantizar que la entrada sea segura, se colocan protecciones en estas aperturas
que evitan que la puerta se abra mientras el robot está funcionando. Este tipo de protección se denomina interbloqueo. El interbloqueo consiste en asociar las protecciones al funcionamiento del robot y suele combinar dispositivos mecánicos y eléctricos. Veamos un ejemplo de una protección de interbloqueo en una puerta de acceso. En este ejemplo, el acceso por la puerta se impide mediante un cerrojo. El cerrojo también controla un interruptor de desconexión eléctrica que gestiona la energía del robot. Para abrir el cerrojo se necesita una llave especial. Cuando el interruptor de desconexión está activo, la llave solo puede colocarse en posición de bloqueo. Solo es posible girar la llave cuando el interruptor de desconexión se encuentra desconectado, es decir, sin que llegue corriente al robot. Al girar la llave se desbloquea la puerta. El diseño del cerrojo constituye una protección adicional, ya que evita que pueda activarse el interruptor y que el robot reciba corriente mientras la puerta está abierta. Botones de parada de emergencia. Es habitual que las células robóticas dispongan de controles auxiliares alrededor de la barrera, cuya función es iniciar y detener el robot. Cada control cuenta con un botón de parada de emergencia, llamado parada E. Los botones de parada E suelen ser de color rojo, con un fondo amarillo. Deben ser fácilmente accesibles sin las cubiertas y las guardas. Los botones de parada E suelen encontrarse en los siguientes emplazamientos: puertas de acceso y aperturas, controlador del robot, consola de aprendizaje. También conviene colocar botones E adicionales alrededor de la barrera, según sea necesario. Pulsando un botón de parada E se detienen todos los movimientos del robot y se corta la corriente de sus motores. Los botones de parada E deben obligar al operario a girarlos o a tirar de ellos para restaurarlos, aunque al hacerlo es imprescindible que no se restaure la corriente ni se reinicie el robot de forma automática. Dispositivos de protección. Aunque una barrera bien diseñada evita muchos peligros, a veces hacen falta otros dispositivos que protejan el interior del perímetro de la célula robótica. Estos dispositivos detectan cuando una persona está en la célula, de ahí su nombre. Dispositivos protectores de detección de presencia, DPDP. Algunos DPDP comunes son cortinas ópticas, alfombras de seguridad. Cortina óptica. Una cortina óptica es un tipo de DPDP que consta de tres componentes: transmisor, receptor, controlador. El transmisor envía al receptor haces de luz infrarroja no visible procedente de los LED, diodos emisores de luz. El controlador puede estar encerrado en el receptor o en una unidad aparte. El controlador supervisa cada haz que se envía y se recibe. Si el controlador detecta que no se ha recibido algún haz transmitido, envía una señal al robot. El robot dejará de moverse o cortará la corriente del manipulador. Al igual que ocurre con la barrera del perímetro, la distancia entre los haces determina la lejanía del peligro a la que debe instalarse la cortina óptica. También deben tenerse en cuenta otros factores a la hora de determinar la distancia, como la velocidad y el tiempo de parada más desfavorable del manipulador. Alfombra de seguridad. Una alfombra de seguridad es un tipo de DPDP que detecta la presión ejercida sobre ella. Consta de una alfombra y de un controlador. La alfombra suele estar hecha de goma y contiene un interruptor eléctrico simple, normalmente de tipo abierto. Cuando se deposita en la alfombra un peso mínimo establecido, el interruptor se cierra y la corriente fluye hasta el controlador. El controlador detecta la corriente y envía una señal al robot para que inicie una acción, como detener el movimiento del manipulador o cortar la corriente de sus motores. Muchos de los factores que determinan el emplazamiento de una cortina óptica determinan también la ubicación de la alfombra de seguridad. Concienciar sobre la protección. Las barreras y los DPDP son excelentes instrumentos para proteger al personal de los peligros, pero igual de importantes son los dispositivos que conciencian al personal de la existencia de estos riesgos. Una cadena o una cuerda pueden funcionar a modo de barrera de advertencia para avisar al personal de la existencia de un riesgo potencial al otro lado.
Las luces de advertencia, las bocinas o las sirenas son también excelentes señales de aviso. Las luces de advertencia deben colocarse siempre de manera que sean visibles por cualquier persona que se acerque a la zona de peligro. Los dispositivos sonoros deben tener un sonido definido y escucharse fácilmente sobre los ruidos del entorno.